impactan. Esperamos que esta sesión sea una oportunidad única para todos nosotros, en la que podamos compartir conocimientos y generar nuevas ideas que se impulsen desde todas nuestras universidades. Y bueno, sin más preámbulo, cedería la palabra a la doctora Carmen Díaz Novelo para que nos haga la presentación de los panelistas y arranquemos con este panel. Adelante, doctora. Pues muy buenos días, sean todos bienvenidos. La verdad que estamos hoy muy contentos de poder realizar este panel de madurez digital en las universidades de Iberoamérica. La verdad bueno, pues muy agradecidos con la Universidad Autónoma de Chihuahua y también con la NUYES, que pues año con año nos permite, pues digamos, participar y compartir este espacio del encuentro ANUYES TIC 2024. Y por supuesto, pues año con año, desde el grupo de gobierno de TI, de nuestro comité ANUYES TIC, pues reflexionamos sobre la madurez digital en las universidades de Iberoamérica, porque pues es importante poder continuar con esa comprensión de cómo estamos en cuanto al grado de integración y utilización de estas tecnologías digitales en nuestras instituciones de educación superior, pues de la región. Entonces, definitivamente, pues queremos agradecer muchísimo la participación de nuestros distinguidos panelistas del día de hoy y a quienes voy a presentar muy brevemente para que podamos aprovechar este tiempo. La doctora Alejandra Herrera, bueno, pues ella es licenciada en Ciencias de la Informática del Instituto Politécnico Nacional y en Derecho por la UNAM, con estudios de maestría en Ciencias Económicas y Administración y doctorado en Ciencias de la Administración por la UNAM. Y también la doctora Ale es vicepresidenta de la Academia Mexicana de Informática. También me permito presentar al doctor Pedro Miguel Ruiz Martínez. Él es vicerrector de Estrategia y Universidad Digital de la Universidad de Murcia, secretario ejecutivo de la Sectorial de Digitalización de la Conferencia para Rectores Española y coordinador del grupo de expertos de inteligencia artificial de la Asociación Europea de Universidades. Bienvenido, doctor Pedro, y muchas gracias. Sabemos que allí, bueno, pues ya es más tarde, le agradecemos muchísimo el apoyo que nos da. También tenemos al doctor Carlos Alberto Martínez Delgado. Él es un profesional con más de 20 años de experiencia en la alineación de procesos, tecnología y personas para la consecución de los objetivos estratégicos organizacionales y la transformación de las instituciones de educación superior. Él se encuentra trabajando fuertemente este tema allí en Colombia con las instituciones y de verdad, muchísimas gracias, doctor Carlos, por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy en este panel. Y también me permito presentar a la coordinadora del grupo de gobierno de TI, que es la doctora Luz María Castañeda de León. Ella es académica y colabora en la coordinación de planeación y evaluación de la Dirección General de TIC de la UNAM. Su doctorado estuvo relacionado con factores críticos de éxito para la implementación del gobierno de las tecnologías de información y comunicación en las universidades públicas de México. Bueno, pues bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Y como pues la verdad queremos aprovechar este tiempo, escucharles, pues quisiera yo iniciar con el doctor Pedro Ruiz, preguntándole, doctor, si usted nos puede compartir un poquito, bueno, de este tema de madurez digital y con todo esto que va ocurriendo con la incorporación de tecnologías emergentes, ¿cómo lo han vivido allí? Sobre todo que dice aquí que usted está también colaborando con la Unión Europea. Entonces, ¿cuál es esa perspectiva? ¿Qué ha ocurrido con las instituciones, en este caso españolas? Si nos puede, por favor, comentar qué es lo que está ocurriendo y cómo lo están haciendo. Muy bien, pues primero de todo, muchísimas gracias de verdad por la invitación y por contar conmigo. Para mí es un auténtico placer. Y bueno, si tuviera que resumir un poco la situación, lo resumiría con esta diapositiva que hay aquí. El tema de la irrupción de nuevas tecnologías es algo en lo que ya estábamos de alguna forma más o menos acostumbrados cuando hablábamos de transformación digital y hablábamos
pues, del potencial de los datos y hablábamos básicamente de cómo blockchain puede revolucionar el tema de certificación digital. Pero es cierto que lo que ha sucedido con la inteligencia artificial es como un cambio mucho más potente. Yo lo percibo, y así lo he comentado con otros muchos compañeros y a lo largo de Europa, um, que mientras que con transformación digital, de alguna forma, las áreas de TI estamos haciendo un gran esfuerzo por impulsar y por hacer que las diferentes unidades administrativas de la universidad adoptaran la tecnología para aportar valor a la institución. Aquí está empezando a suceder casi que lo contrario, ¿no? Es como que todo el mundo se está volviendo loco con la inteligencia artificial, cada cual está por su cuenta haciendo pilotos, probando herramientas, en algunos casos incluso herramientas que, pues, al menos con el marco regulatorio europeo, serían difícilmente justificables su uso. Entonces, yo ahora mismo, si tengo que resumir en una palabra lo que está pasando con la adopción de la inteligencia artificial, sería el desgobierno, ¿no? Es como que los locos han tomado el hospital, ¿no? Todo el mundo está haciendo cosas, pero no las organizaciones, incluso las que hicieron una apuesta más clara por la inteligencia artificial, están teniendo ahora serios problemas porque muchas de las cosas que se están haciendo en distintas unidades están haciéndose pues con herramientas distintas, a veces no compatibles, sin un sustrato claro que permita el sacar partido a esta tecnología. Entonces, en ese sentido, y cuando hablamos sobre todo de gobernanza, pues creo personalmente que tenemos que replantear algunas de las acciones de gobernanza que ya estamos haciendo en la universidad. Los instrumentos siguen siendo los mismos y yo creo que tienen que seguir estando allí. Cuando hablamos de la cartera de proyectos, cuando hablamos de la planificación estratégica, cuando hablamos de los planes de transformación digital, eso tiene que seguir estando allí. Pero sí que es cierto que en el caso de la inteligencia artificial tenemos que replantearnos cómo hacemos algunas de esas funciones. Porque mientras que al hablar de proyectos de TI, pues todavía el tema del coste, de la dimensión de los proyectos era algo más o menos razonable y en el que teníamos ya equipos bastante bien formados. En el tema de inteligencia artificial, pues nos damos cuenta, por ejemplo, que aquellas universidades que están empezando a implantar proyectos piloto, pues están dándose cuenta de lo costoso que es la implantación de proyectos basados en inteligencia artificial, la cantidad de costes ocultos que a veces hay, sobre todo cuando te basas en soluciones que intentas integrar y que no habías tenido en cuenta. Entonces, yo de alguna forma creo que hay como tres grandes pilares que tenemos que plantearnos a la hora de hacer una gobernanza de las TIC, teniendo en cuenta también y contemplando la disrupción de la inteligencia artificial. La primera de ellas creo que es fundamental, al igual que pasaba con transformación digital, que había que crear de alguna forma un buen nivel de madurez digital de base, pues aquí creo que sucede lo mismo. Para poder de verdad sacar partido a la inteligencia artificial, lo primero que tenemos que hacer es pues tener como mínimo una buena gobernanza de datos, tener un análisis de qué información es la que realmente nos puede aportar valor y cómo podríamos obtenerla, porque en muchos casos no es tanto sacar partido a lo que tenemos, sino incluso identificar aquella otra información que no tenemos. Y creo que también es muy importante que seamos capaces de destinar recursos. Y eso significa, de alguna forma, que hay que optimizar lo que es la gestión de la cartera de proyectos y hay que ser capaces de destinar recursos a estas nuevas iniciativas. Luego, el tema de inteligencia artificial es un tema muy manido en el que todo el mundo, pues de alguna forma siente que, bueno, como en su momento estudió este tipo de temas, pues sabe de la cuestión, pero realmente hoy día hay todo un ecosistema alrededor de la inteligencia artificial, no solo de herramientas, sino también de sistemas y de despliegues en la nube, que hace muy importante el que desarrollemos las capacidades tecnológicas tanto del personal técnico de la organización como del personal de alguna forma no técnico, porque puede convertirse también en un cuello de botella. Y fundamentalmente creo que también es muy importante el tener una normativa y estrategia claras. En ese sentido, una vez que tengamos toda esa base, sí que podemos de alguna forma, de un modo muy exploratorio y basado en pilotos que se escalarían, empezar a identificar oportunidades y casos de uso donde priorizar aquello que de verdad podemos hacer, porque sea viable técnicamente, porque sea realista en términos de normativa aplicable,
etcétera, ¿no? Pero lo importante, mi mensaje clave es que hay que construir esas serias bases que den soporte a esto. Y para finalizar, pues bueno, pues les comparto un poco en la última reunión que tuvimos de Asociación Europea de Universidades, en un webinar sobre precisamente gobernanza de la inteligencia artificial, el estado de los respondentes. Había como unas 400 personas participantes en el webinar, con lo cual da una representación bastante grande de prácticamente todos los países de la Unión Europea, instituciones de educación superior entre ellos. Y como puede verse aquí, pues realmente tan solo el 10% de instituciones de alguna forma consideran que tienen ya una estrategia, lo cual no significa que estén gobernando bien la IA, significa que al menos sí que están estableciendo unas bases de gobierno. Y en el resto de instituciones, como se puede ver, pues aún hay un trabajo en curso en muchas de ellas, e incluso hay otras muchas donde aún ni siquiera han empezado con el proceso de desarrollar esas políticas y esa gobernanza. Por tanto, un poco el mensaje, al menos allí en Europa, es que es algo emergente, es algo que ya nos hemos dado cuenta que es muy importante, nos estamos dando cuenta ya de que más allá de los flash que nos llegan, de lo maravillosa que es la IA, de todo lo transformadora puede ser, tenemos de verdad que poner el esfuerzo ahora mismo en construir esas bases y como pueden ver, pues es algo que las instituciones están todavía de alguna forma intentando conseguir y nos queda aún bastante madurez que conseguir en lo que sería el gobierno eficaz de la IA. Y bueno, pues esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por compartirnos esos resultados, doctor Pedro. Realmente creo que son súper interesantes. Y en ese sentido, ahora me gustaría pedirle a la doctora Alejandra Herrera que nos pudiera compartir en el caso de México qué ha ocurrido con estos temas de gobernanza de las TI. Doctora Alejandra. Sí, gracias. Y gracias también por la invitación. Trataré de ser muy breve, creo que tenemos el tiempo encima, pero me gustaría partir pues de una pregunta que me parece muy importante y en seguimiento a lo que mencionaba el doctor Pedro Ruiz. Si podemos avanzar sin gobernanza, ¿no? Y hablando sí de inteligencia artificial, pero en general de la madurez digital de las universidades, y quisiera compartir que en estos ejercicios que dentro del grupo de gobierno de TI hemos estado haciendo, en vinculación también con el grupo de inteligencia artificial, pues hicimos un ejercicio para revisar lo que están haciendo otros países. Quisimos empezar por las universidades, pero es imposible solamente asomarnos a las universidades sin asomarnos al contexto. Entonces, lo que hicimos fue analizar qué es lo que los países están haciendo en particular en materia de inteligencia artificial, pero no me gustaría nada más centrarme ahí, sino que en realidad se puede trasladar a algunas otras tecnologías disruptivas o de amplia inserción o adopción masiva. Hemos revisado desde luego los esfuerzos que ha hecho la Comunidad Europea. El doctor Pedro ya comentó brevemente algunos elementos, pero nos hemos asomado también a América del Norte y a países como Chile, por ejemplo, ¿no? Como desde luego revisamos México, tenemos Australia, en fin. Hemos revisado cómo es que el punto de partida es la estrategia nacional. Y esa estrategia nacional se mueve no solamente dentro de las reglas que cada país va implementando, sino también a partir de las reglas acordadas en el ámbito internacional a través de los tratados o convenios internacionales. Esto significa que hay que construir efectivamente una estructura no solo de acuerdos, sino de reglas y también de funciones, digamos, en donde se tendría que ir no solo supervisando y estableciendo las reglas, sino también actuando en función de los objetivos que se tengan en los países. Y cada uno, pues, desde luego tiene objetivos propios que pueden ser diferentes en un caso y en otro. Y ahí, ahorita que pase a las instituciones, voy a aprovechar para comentar que esto ya a mayor detalle lo van a encontrar en las publicaciones que Anu y Stick
está por presentar en la FIL de Guadalajara en diciembre de este año. Entonces, comento a grandes rasgos sobre los países porque esto se puede trasladar perfectamente a las instituciones de educación superior. Es decir, para poder llevar, digamos, un esquema de gobernanza, pues primero se requiere de un gobierno, ¿no? Y el gobierno, aunque en el gobierno se pueden definir estructuras y reglas para la toma de decisiones a partir de ciertos valores institucionales, en realidad es que en el gobierno participa también toda la comunidad, porque hace una especie de contrato social, ¿no? En donde se va pegando precisamente a estas reglas del juego y siempre, digamos, buscando el bien común, y el bien común significa al final pues que la institución logre sus objetivos sociales principalmente y académicos, desde luego. Entonces, esto requiere del establecimiento de un sistema de valores que suele ser compartido entre las instituciones, pero que puede haber algunos muy específicos de las regiones y de las comunidades, dependiendo incluso de su identidad cultural y social. Esto significa que... Doctora Ale, nada más un comentario. La presentación no está avanzando por sí, o sea, en lo que vemos. Ok, voy a volver a compartir. A ver, aquí me dicen, por favor. Gracias. Bien. Comentaba sobre estos sistemas de valores, ¿no? Derivado de la identidad de la comunidad en la que la institución está inmersa. Y en estos grupos, desde luego, pues están las autoridades, pero hay también algunas tensiones políticas. Eso es natural dentro de las universidades. Es más que bueno que haya, porque eso significa que la universidad está vibrante y está haciendo su trabajo, ¿no? Está dando el espacio a todas las formas de pensamiento. Sin embargo, esto nos hace entender que la gobernanza pues no es un asunto nada más técnico, sino que es un asunto organizacional y que también es un tema político. Entonces, dentro de ese escenario hay que actuar. Significa, por tanto, o implica la construcción de diálogo e implica también estrategias de comunicación institucional para que la comunidad sepa hacia dónde se está moviendo la universidad y cuáles son los propósitos que persigue. Y esto, pues, no solamente tendría que ver en el caso de la madurez digital con atender competencias digitales, sino que integrar o construir un entorno propicio para ello. Y, desde luego, la medición, la definición de indicadores para saber que efectivamente la estrategia va funcionando, que el gobierno está haciendo lo que le toca y que entonces existe en alguna medida pues gobernanza dentro de la institución dirigida a la madurez digital, que emana además del gobierno institucional, ¿no? Todo esto dentro del marco jurídico del país y el marco normativo de la institución, su propia reglamentación y su propio código de ética. Y bueno, sé que tenemos poco tiempo, hasta aquí me quedo ahorita, doctora Carmen, gracias. Ay, no, pues muchísimas gracias, doctora Ale, por compartirnos estas reflexiones, ¿no? Y esta, pues, pregunta que sí nos deja así como pensando, porque algo que hemos, pues, nosotros discutido, sobre todo en el grupo de madurez digital de Metared, pues, es precisamente ese avance en los temas del gobierno, ¿no? Y cómo, bueno, pues, en el caso del grupo de madurez digital de Metared, pues el apoyo incluso que se ha dado a los diferentes países, igual para la discusión de todo esto que estamos, bueno, pues usted está presentando, cómo han avanzado los indicadores. Entonces, creo que ha sido muy importante todas estas reflexiones que nos comparte. Y siguiendo sobre ese mismo punto, pues ahora me gustaría pues darle la palabra a la doctora Luz para que también nos pueda complementar pues estos trabajos que se han estado organizando, sobre todo en el grupo de gobierno de TI. Adelante, doctora Luz, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Un honor estar con todos ustedes. Me voy a permitir compartir mi presentación. Denme un segundo. Ahora estoy ya con ustedes. Ahí no sé si la están observando y nada más la pongo en modo presentación, ¿sí?
Bueno, pues va a ser muy breve, como ya lo mencionamos. La idea es invitarlos a poder iniciar una reflexión profunda, que es lo que necesitamos en este momento para poder marcar las acciones que tendríamos que hacer en el inmediato. Me voy a apoyar específicamente de dos estudios. Un estudio es nuestra madurez digital, que hemos venido realizando a través de esta relación que mantenemos a través de MetaRed. Y en ese sentido, la madurez para el caso de México, podríamos estar mencionando que justo en este primer ejercicio que se hizo específicamente en principio con 20 universidades, con la idea de pilotearlo para posteriormente extenderlo a nuestras más de 200 instituciones de educación superior, registra que se encuentran en un momento de estabilidad en los cimientos de TIC y que su gobierno, ¿no?, empieza de alguna forma a salir de un modo incipiente, que también hay introducción de nuevas perspectivas y de nuevos enfoques más orientados hacia la parte de sustentabilidad, y que eso ayudará en gran medida a elevar su grado de madurez, sobre todo en las 4 áreas de interés que marca el modelo, que tiene que ver con innovación digital, gestión digital, transformación y gobierno. En ese sentido, sí, quisiera ponerles e invitarles a poder revisar con mayor profundidad y reflexión, autocrítica, la madurez digital de las universidades iberoamericanas y en particular en el caso de México, en donde podemos observar algunos indicadores interesantes que muestra justo nuestra lámina, ¿no?, en donde vemos a México con ese reto de la estrategia institucional con una visión digital, ¿sí?, que como observan, pareciera que existe una estrategia digital diseñada independientemente de la institucional, pero perfectamente alineada con ella. Entonces es un aspecto que nos lleva a revisar las estructuras, a revisar, ¿no?, estos diálogos que hemos establecido justo con nuestras autoridades. Asimismo, quiero mostrar a continuación esta otra gráfico, ¿no?, en cuanto al diseño de un plan de transformación digital. Y un plan de transformación digital, como observan en el caso de México, ¿no?, está dado en un término heterogéneo y solo un pequeño grupo, no más de 10%, tienen realmente un plan de transformación digital estratégico apoyado con un plan de inversión a largo plazo. O sea, hay un gran trabajo del equipo de gobierno para planificar anualmente e indicar los proyectos de transformación, pero como ustedes lo pueden ver, no, los recursos todavía en ese tema están siendo limitados. En mi siguiente lámina, no sé si me fui. Si estoy, por alguna razón, creo que no estoy teniendo control. Ahí ya está la siguiente. Este también es un elemento que quiero destacar, que tiene que ver un tanto con la satisfacción de nuestra comunidad en temas de proyectos de transformación. En una primera percepción, pues salimos o nosotros nos reconocemos que nuestra comunidad, ¿no?, sí está teniendo satisfacción. Habrá que profundizar más en este tema de desde dónde se está observando esa satisfacción y si eso nos está llegando a ayudar a transformar las debilidades que tenemos como sistema de educación superior. De igual forma, podemos observar
como en nuestra, y llama la atención, ¿no? Y hay que poner un acento en términos de los elementos de la administración electrónica, que eficiencia la gestión universitaria y como ven tenemos grandes áreas de oportunidad para poder continuar con ello. Ya para terminar y no robar más el tiempo, sí quisiera apoyar lo que ya antes se ha mencionado de las acciones que hay que seguir, de las reflexiones en términos de lo que nuestro estudio diagnóstico de las tecnologías de la información en las instituciones ha arrojado los últimos años, específicamente en el incremento de la inversión en los proyectos de TI, que sí se cuenta con un portafolio, pero todavía los apoyos son incipientes de algún modo. Aquí es interesante observar a partir y gracias a ustedes de este seguimiento que ha habido en términos de los diagnósticos. Hoy podemos hacer este conjunto de relaciones en donde observamos que hay grupos que no han tenido avances en transformación digital, ¿sí? Pero cada vez se está disminuyendo, o sea, hay un cambio, ¿no? Que está sucediendo en cada vez más pasar de sin avances a explorar y a la definición del diseño de transformación digital, es lo que podríamos estar mencionando y esto se culmina con la primera gráfico en donde observamos que el 34% de nuestras instituciones está teniendo una estrategia digital comparado con otros años. Y bueno, quisiera dejar ahí, ¿no? Un poco esos bocados para poderlos invitar y hacer las reflexiones que en esta mesa se estarán dando y que los invitamos a también ustedes a participar. Gracias. Muchas gracias, doctora Luz. Pues yo creo que ya avanzando de todo esto que se ha venido pues reflexionando por parte del doctor Pedro, la doctora Ale, ahora la doctora Luz, que nos muestra pues cómo estuvo, digamos, los resultados de esta participación de las instituciones mexicanas del estudio U Digital, pues también quisiéramos esa perspectiva, pero ahora del doctor Carlos Martínez de Colombia, que pudiera también pues compartirnos ahora ellos cómo están trabajando este tema y qué han encontrado. Doctor Carlos, muchas gracias por su participación y adelante. Claro que sí, un saludo a todos, un placer y sobre todo un honor estar en este auditorio. Un saludo a mis colegas. Bueno, no, muy rápidamente contarles un poco lo que ha venido sucediendo en Colombia con el tema de estudio de madurez digital. Este estudio en realidad en Colombia lo empezamos a apropiar desde el año 2022. Hicimos un primer ejercicio con 11 universidades en el 2022 y luego pasamos al 2023 y ya creció el estudio en 18. Y esto principalmente obedece a qué? Obedece a que la Universidad de La Sabana, quien lidera la mesa acá en Colombia, pues le dio mucha promoción al estudio, dado unos resultados que ahorita les voy a compartir muy rápidamente. Un rápido brief de esto es un ejercicio que dura más o menos unos 8 meses, 9 meses, desde el momento de lanzamiento hasta el momento ya de puesta en producción de todo este tema. Y el estudio, básicamente lo que nos muestra es no solamente la participación activa, que inicialmente era muy insípida, digamos un poco sobre las universidades que inicialmente estaban participando, pero dado los resultados que se han obtenido del estudio del 2022, pues se vio una motivación gigante a que muchas otras universidades participaran, pero sobre todo universidades de las top 5 o top 10 que mencionamos acá en Colombia, ¿no? Básicamente porque hay un gran interés de parte de las altas directivas de entender eso cómo funciona. Y en el estudio de madurez digital, que es la propuesta que hace MetaRed y que nos ha venido acompañando con todo ese ejercicio, pues uno empieza a ver ya cosas muy interesantes. Primero, y es que hemos crecido de cara a las instituciones que estuvieron en el año 2011,
y las que ya, perdón, 2022 y las que participaron en 2023, ya hay unos incrementos en los indicadores de gestión en cada uno de los niveles de madurez digital, ¿no? La gráfica que ustedes están viendo acá en este momento es justo cómo hemos venido creciendo en algunos indicadores. La flechita que está abajo, por ejemplo, de abajo el del 56% que dice 21, es que en 21 aspectos hemos venido mejorando las instituciones educativas que han venido participando en madurez digital. Y eso básicamente obedece a la apuesta que han hecho las diferentes instituciones alrededor de no solo participar en el estudio, sino nutrirse de información importante. Por ejemplo, las que les menciono acá, ¿no? Aquí se ve rápidamente un brief de aquellas cosas que vemos importantes en esos estudios de madurez digital que han arrojado los resultados, y en principio uno puede ver que las instituciones educativas están empezando a alinear sus estrategias de transformación digital con las estrategias institucionales. Eso es fundamental. Ya no, las áreas de tecnología dejan de ser unas áreas operativas y pasan principalmente a apalancar o a impulsar inclusive el desarrollo institucional. Además de eso, se está viendo que se ha podido hacer intercambio en mejores prácticas entre las instituciones educativas en Colombia. Eso ha generado un colegaje muy interesante, y eso sí quisiera resaltarlo, y es muchas de las instituciones que han venido avanzando en algunos indicadores han podido hacer discusiones con otras instituciones de cómo lo hemos logrado, y al final eso es un grupo de instituciones que presionan de alguna forma ese cambio transformacional que se está dando. Otro tema que es muy importante es cómo la estrategia de centrarse en el estudiante es fundamental. El 360 del estudiante es una cosa que definitivamente es fundamental. ¿Cómo podemos empezar a entender un poco más las necesidades de nuestros estudiantes? Que eso es un cambio estructural de lo que le sucede a una institución educativa tradicional. Entonces, ese tipo de temas empiezan a funcionar muy bien ahí. Y como lo decía la doctora Alejandra ahorita, el tema de la gobernanza. La gobernanza juega un papel fundamental, y en temas de gobierno hay mucho que decir y mucho que aportar. Es un poquito como los aspectos positivos. Se ha ganado mucho en gobernanza. En las oportunidades de mejora, se ha visto también que en la gobernanza también para la toma de decisiones y sobre todo para el desarrollo de las capacidades analíticas, aún hay mucho que mejorar, ¿no? Pareciera que toda la tecnología que tenemos las instituciones educativas, que a veces está disgregada o por lo menos no articulada, no permite rápidamente, digamos, consolidar información para apoyar la toma de decisiones. Eso es parte de lo que saca el informe, ¿no? Y por otro lado, pues es necesario también, y esto es súper importante, que como las estrategias de transformación digital son a largo plazo, se garanticen los recursos económicos para tal fin. La doctora Luz lo decía ahorita, el tema de poder colocar los dineros respectivos para poder apalancar los procesos de transformación digital, eso es un tema sine qua non del modelo, ¿no? Además de eso, es importante medir qué tanto vamos apropiando la tecnología, porque la transformación digital no es la disposición en sí de la tecnología. En realidad, la transformación digital es cómo utilizo la tecnología de la mejor forma para apalancar mi negocio. En un caso concreto de la Universidad de La Sabana, nosotros nos tocó redefinir todo el marco estratégico de la universidad de cara al informe de madurez digital. Nosotros vimos que en el informe de madurez digital teníamos unas oportunidades gigantes y empezamos inclusive a redefinir una nueva estrategia. Definimos una nueva visión común, definimos una nueva ventaja competitiva, definimos unas prioridades estratégicas muy en el marco del comité de estrategia que lidera el rector y que en el cual nosotros tenemos asiento. Y allí también definimos cómo la tecnología debería apoyar ese desarrollo y ese crecimiento. Y vimos que teníamos que tomar 5 decisiones. La primera, ¿qué tipo de competidor digital queríamos ser? ¿Cuál es el porcentaje anual de los ingresos que deberíamos estimar a eso para justamente darle fuerza a eso? ¿Qué tipo de gobierno y liderazgo deberíamos tener? Y en cuanto a las primeras 2 preguntas, nosotros definimos ser un adoptante temprano, que va a implicar más o menos una asignación de presupuesto de entre el 7 y el 15% de los ingresos de la universidad. Es una apuesta muy grande, ¿no? Pero dicha lo anterior, le garantiza de alguna forma la continuidad del modelo. Lo otro es cuál era el tipo de gobierno y liderazgo que queríamos llevar. Entonces dijimos, vamos a hacerlo bajo el modelo duopólico. A los de tecnología nos critican principalmente porque traemos tecnología y no se sabe si eso sirve o no sirve. Bajo el gobierno duopólico lo que creamos fue unos órganos de gobierno que nos permiten, con mirada académica, por ejemplo, en el Comité de Transformación Digital Educativa, quien lidera eso es la directora de currículo, o en el de investigación es la directora de investigación, o en el de Comité de Servicio la directora de Desarrollo Estratégico. Esas personas son las que se encargan de recoger todas las necesidades de toda la universidad, y nosotros en la subcomisión de tecnología es que priorizamos los proyectos con la mirada académica. Eso es un gobierno duopólico que le da mucho sentido a cómo desarrollar la tecnología en una institución educativa.
sobre todo por la convocatoria del gobierno colegial que nos caracteriza. El tema de cultura digital y la ambidiestrencia tecnológica, en cultura digital, por ejemplo, tuvimos que hacer una alineación estratégica, crear una unidad que se encargue principalmente de cultura de adopción digital. ¿Cómo acompañamos a los profesores, a los administrativos, a todo el mundo a utilizar la tecnología en función de apalancar su desarrollo profesional? Y por último, una apuesta que se hizo también es cómo trabajar en innovación y desarrollo paralelamente a la operación. Eso es una organización ambidiestra y eso obliga a asignar unos recursos para poder hacer innovación. Entonces, hoy día ese equipo de innovación que trabaja por células está centrado principalmente en atender 5 células que están destinadas específicamente a la automatización y robotización de procesos, muy en el marco de la inteligencia y el uso de la inteligencia artificial, que es lo que decía el doctor Pedro, todo el tema de aprendizaje unisabana para generar modelos académicos basados en aprendizaje experiencial, todo el tema de la investigación con impacto tangible, todo el tema de la experiencia y personalización de servicio, y todo centrado en un ecosistema que hemos venido desarrollando desde hace varios años, que es todo el ecosistema de analítica, para poder justamente tener información oportuna y confiable que nos aporte la toma de decisiones oportuna y confiable, por supuesto, pero que además de eso nos agilice la toma de decisiones. Eso es un poquito lo que les quería comentar alrededor de eso. Y bueno, y muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno. No, muchas gracias, doctor Carlos. Qué interesantes los resultados y también lo que están haciendo ahí en la Universidad de La Sabana. Muchas felicidades a todos esos avances. Y bueno, pues quisiéramos poder tener una ronda adicional, sin embargo el tiempo pues se nos ha acabado. Algo que platicábamos en el grupo es que tal vez podamos hacer algún diálogo más adelante también con quienes nos hacen favor de participar en este panel y también, bueno, pues invitadísimos nuestros panelistas para poder seguir hablando de estos temas, nos encantaría. Entonces, pues de verdad les agradecemos su asistencia a este panel que ha sido muy, muy interesante. Sabemos que hay una agenda pues ahorita de lo que es el encuentro y no quisiéramos quitar tiempo a la siguiente ponencia y al siguiente panel. Así que, pues vamos a ir cerrando este panel, no sin antes agradecer de verdad esas presentaciones que ahorita tuvimos y también agradecer al grupo de gobierno de TI, a los compañeros que están aquí atrás, pues digamos, de cámaras. Ahí está el maestro Gerardo Navarrete, el maestro Baruch, el maestro Israel Ortega, también el maestro Carlos Castañeda, que nos apoya en el grupo. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y pues con esto cerraríamos este panel. Muchas gracias, un excelente día, invitados a seguir todas las actividades del ANUYESTIC 2024. Muchas gracias, doctora Carmen, un placer. Muchas gracias a nuestros panelistas y a nuestras panelistas por sus valiosas contribuciones en este panel sobre madurez digital en las universidades en Iberoamérica. Sin duda sus experiencias y sus reflexiones serán útiles para continuar trabajando en las instituciones por una mayor inclusión en el ámbito tecnológico. Agradecemos a los asistentes y a las asistentes a este panel y los invitamos a continuar con el siguiente panel cuyo tema será Reflexiones de la Red Iberoamericana de Mujeres TIC. Está por comenzar, así que continúen con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, un placer.